Vamos a comenzar con el ejercicio 8.5 del tema de lubricación. El objetivo de este ejercicio es intentar determinar las condiciones a partir de las condiciones de funcionamiento de un cojinete, pues intentar estimar la temperatura de salida del aceite, que en principio es desconocida. Para ello tenemos el siguiente enunciado. Tenemos una turbina de vapor con una masa total de 3.000 kilogramos girando equilibrada a 10.000 RPM y se apoya sobre dos cojinetes completos. Ahí tenemos los datos de los cojinetes, tienen una longitud y un diámetro igual a 110 milímetros y una relación de holgura de 600. Tenemos la distancia L sub A de 2 metros al apoyo izquierdo y L sub B de 3 metros al apoyo derecho. Y le empleamos para lubricación un aceite SAE 10 con una temperatura de entrada de 35 grados Celsius. Para ello lo primero que tenemos que hacer es determinar la temperatura de salida de ese aceite para poder ya resolver lo que nos están pidiendo, ese espesor mínimo de película, esa potencia disipada o ese caudal necesario. Para poder sacar el número de Sommerfeld, lo que necesitaremos en primer lugar, tendremos que el número de Sommerfeld es igual a la viscosidad por el régimen de giro partido por la presión sobre el cojinete de trabajo y el número característico del cojinete. Por lo tanto, necesitaremos sacar la presión que vamos a tener de trabajo en ese cojinete. Si hacemos un diagrama del sólido libre de nuestra máquina rotativa, con sus dos apoyos, el apoyo A y el apoyo B, tenemos que el centro de gravedad tendríamos el peso, hacemos un diagrama del sólido libre, tendríamos el apoyo R sub A y el apoyo R sub B, y nos dan estas dimensiones que sería L sub A y esta dimensión que sería L sub B. Bien, para poder resolver, aplicamos las ecuaciones de la dinámica y tendríamos que el centro de gravedad, suma de fuerzas igual a la masa por aceleración, como el centro de gravedad está en el eje de giro, no tendría aceleración, y suma de momentos en el eje Z igual a 0. Es fácil en este caso aplicar dos veces la ecuación de momento en el punto A y en el punto B, y tendríamos directamente las resultantes R sub A y R sub B. Si aplico, por ejemplo, suma de momentos en el eje Z respecto al punto A igual a 0, tenemos que calcular momentos. Para poder calcular momentos, voy a hacer aquí un diagrama. Si tengo el punto A, tengo el centro de gravedad y tengo el punto B. El momento respecto a de el peso, prolongo la recta soporte, lanzo la perpendicular y esta distancia es L sub A. El giro, como es un giro alrededor del punto A de tipo horario, va a tener un signo negativo. Si hago lo mismo desde el punto B, prolongo la recta soporte, esto sería la fuerza R sub B, lanzo la perpendicular al punto de cálculo de momentos y en este caso el giro sería antihorario, por lo tanto positivo. Así, aplicando esto, tendremos que el brazo de R sub A es 0, por lo tanto tendríamos 0 por R sub A, menos L sub A por el peso, más L sub A más L sub B por R sub B. Y esto va a ser igual a 0. Despejando R sub B, tenemos que es igual al peso L sub A más L sub B. Operando, tenemos que R sub B es igual a 11.772 newton. Si calculamos momentos respecto al punto B, tendremos exactamente igual. El momento de la resultante R sub B vale 0, porque si calculo momento respecto al punto B, el brazo al pasar por el punto de cálculo de momentos es igual a 0. El momento del peso, en este caso, el giro es de tipo
antihorario, por lo tanto va a ser positivo respecto al punto B. Va a ser el brazo vale esta distancia, que hemos visto que es L sub P, por lo tanto será más L sub P por el peso. Y ahora el brazo de R sub A va a ser L sub A más L sub B, porque hemos prolongado la recta soporte, lanzamos la perpendicular, y en este caso alrededor del punto B es un giro de tipo horario, por lo tanto un menos. Así que tendríamos que sería menos L sub A más L sub B por R sub A igual a 0. Despejamos R sub A, nos queda que R sub A va a ser el peso por L sub P, L sub A más L sub P. Sustituyendo tendremos que R sub A, que es igual al peso, que es 9,81, por 3000, que es la masa del rotor, por L sub P, que nos han dicho que son 3 metros, L sub A son 2, más 3, igual a 17.658 newton. Vemos que R sub A es mayor que R sub B, por lo tanto sería donde tengo que resolver el problema. Sacamos la presión en el cojinete A y va a ser igual a R sub A partido por la superficie proyectada. La superficie proyectada es la longitud del cojinete por el diámetro del cojinete. Serían 17.658 newton. L son 110 milímetros, por lo tanto lo divido por 1000 para tenerlo en metros. D son 110 milímetros, lo divido por 1000 para tenerlo también en metros. Y nuestra presión en el cojinete de trabajo va a ser 459,3 por 10 elevado a 6 pascales. Bueno, ya tenemos de nuestro número de Sommerfeld, tenemos la presión, tenemos el régimen de giro, que es un dato del problema, y tenemos el número característico del cojinete, que también es un dato. Nos faltaría la viscosidad. Para ello tenemos en cuenta lo siguiente, y es que esta viscosidad va a depender de la temperatura media de funcionamiento. En concreto, para poder sacar esa viscosidad tendríamos dos formas. Una, los ábacos, y otra, en este caso concreto, vamos a emplear unas ecuaciones de unos ensayos experimentales que están en este artículo para poder sacar ese valor de viscosidad. Tendríamos que la viscosidad depende de la temperatura, entraríamos con T, en este caso concreto, con grados Fahrenheit, y el resultado nos lo va a dar en Reims. Bueno, entonces en nuestro caso concreto vamos a aplicarlo. Bueno, la primera, sabemos que la temperatura de entrada de nuestro aceite son 35 grados Celsius. La temperatura de salida es desconocida, precisamente es una de las cosas que tenemos que calcular, porque la temperatura media de trabajo va a ser la temperatura de entrada más la temperatura de salida partido por 2. Bien, para poder operar haremos una hipótesis. Cogeremos una temperatura de salida, pues yo hago la hipótesis de que esta temperatura de salida son, por ejemplo, 70 grados Celsius. Valores para empezar a iterar alrededor de 70, 80 suelen ser bastante buenos. Por lo tanto, tendremos que mi temperatura media de funcionamiento, la temperatura media de funcionamiento va a ser igual a los 35 más los 70 partido por 2, 52,5 grados Celsius. Evidentemente, para poder emplearlo en esta expresión necesito meterlos en grados Fahrenheit, por lo tanto lo transformo en grados Fahrenheit, que será 1,8 por 52,5 más 95, más 32. Me sale una temperatura en grados Fahrenheit de 126,5 grados Fahrenheit. Entramos en la viscosidad y hemos visto que en este artículo nos dicen que la viscosidad es igual a, para un aceite SAE 10, a 1,58 por 10 elevado a menos 8 por exponencial de el valor de B, que es 1.157,5
dividido por la temperatura en grados Fahrenheit, 126,5 más 95. Nos sale una viscosidad, en este caso concreto, de 2,938,7 reins. Pasándolo con el factor de conversión que tenemos de reins a pascales segundo, tenemos en este caso concreto 2,03 por 10 elevado a menos 2 pascales segundo. Bien, ya tenemos nuestro valor de mu. Y evidentemente con este valor de mu, que era lo único que me faltaba, puedo sacar mi número de Sommerfeld. El número de Sommerfeld va a ser igual a mu, con unidades de pascales segundo, por n en ciclos por segundo, por el número del cojinete R partido por C, que es adimensional, y la presión de trabajo en ese apoyo A, que las unidades van a ser pascales. Sustituyendo los resultados que tenemos de antes, tendríamos que serían igual a 2,03 por 10 elevado a menos 2 pascales segundo. Pasamos los 10.000 ciclos por segundo a ciclos a las RPMs a ciclos por segundo dividiendo por 60, y anteriormente hemos sacado esa presión de trabajo, que es 1,4593 por 10 elevado a 6. Y el número de característico del cojinete, es un dato anunciado, es 600. Operando me sale un número de Sommerfeld de 8,331. Bien, ya tenemos nuestro número para empezar a iterar. ¿Cómo lo haríamos? Vamos al ábaco correspondiente que nos relaciona el número de Sommerfeld frente al incremento de temperatura y entraríamos con un número de Sommerfeld de 0,8331. Entrando nos sale un valor de 5,35, es decir, podemos emplear o el ábaco, entramos con ese valor y tenemos ese valor, tendremos una peor precisión, o entramos con esta ecuación. En concreto, en esta ecuación se entra con el número de Sommerfeld y lo que nos sale es el incremento. Yo en concreto lo he hecho con esta metodología, es decir, me ha salido que 5,38 es igual al incremento de temperatura dimensional y esto es igual a 0,12 por el incremento de temperatura en grados centígrados dividido por la presión en megapascales. Entrando con los datos que tenemos, 5,38 igual a 0,12, incremento de temperatura en grados centígrados, que es lo que quiero precisamente determinar, y la presión en el cojinete en A en megapascales, dividimos por 1 elevado a 6 y me queda 1,4593, que sería la presión de trabajo en el cojinete en megapascales. Resolviendo me sale un incremento de temperatura, ya en grados centígrados, de 65,53 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura de salida va a ser igual a la temperatura de entrada más este incremento de temperatura en grados centígrados. Como nos han dicho que era 35 la de entrada, más 65,53, me sale una temperatura de salida de 100,53 grados Celsius. Nuestra hipótesis, cuando habíamos empezado, como no la conocíamos, habíamos cogido una temperatura de 70 grados Celsius. Como es muy diferente, tendría que seguir iterando. Por lo tanto, tengo que volver a coger una temperatura de iteración y volver a hacer todo este proceso. La pregunta es, ¿qué temperatura de iteración nos interesa? Bueno, podríamos pensar que esta nueva temperatura de salida es la mejor. Bueno, realmente no es la mejor. La mejor se converge a la solución, pero se hacen muchísimas iteraciones. Lo mejor es coger una nueva temperatura de salida que sea la primera temperatura de salida que hemos cogido, más una media entre esta segunda temperatura de salida que ha salido en la primera iteración. Es decir, sería 70 más 100,53 partido por 2. Y esa sería la temperatura
que tendría que emplear en la siguiente iteración. Bien, yo para poder resolver el problema he hecho un programita en MATLAB, muy sencillito. Con ese programa automáticamente obtenemos nuestra solución. Podemos ver la diferencia de haber cogido la temperatura, en este caso concreto los 100,52 grados Celsius, o la temperatura media, en concreto esa temperatura media con la que podemos iterar. La cosa es muchísimo más fácil de llegar al resultado. Sería pues esos 70 más 100,52 partido por 2, llegamos a una convergencia con una tolerancia de 0,05 grados Celsius en 4 iteraciones. Para llegar a lo mismo con esta metodología, cogiendo este valor para poder iterar, lo que tendríamos es que hacer 60 iteraciones. Por lo tanto, para resolver un problema a mano, lo mejor es emplear esta metodología para coger la siguiente semilla para poder iterar. Así, en la segunda iteración ya prácticamente tendríamos el valor de salida. Es decir, si empleáis un valor, pues eso, de entrada, pues entre 70 y 80, prácticamente con 2 o 3 iteraciones se tienen diferencias de menos de 1 grado si empleáis precisamente las ecuaciones matemáticas. Si lo hacéis a ojo de un cubero en el ábaco, pues la verdad es que se tarda un poquito más. Bueno, por lo tanto, hemos sacado, después de esas 4 iteraciones, que nuestro número de Sommerfeld es 0,6198, es decir, 0,62 aproximadamente, y lo que tenemos que hacer a continuación es lo que nos van pidiendo. En primer lugar, nos pedían ese tamaño, digamos, mínimo de película. Vemos que cómo lo resolveríamos. Entraríamos aquí con nuestro número de Sommerfeld y sacaríamos el valor. En concreto, en este ábaco vemos que para un 0,62 es aproximadamente pues, un 0,78. Por lo tanto, tendríamos que h sub 0 va a ser igual a 0,78 por c. C, ¿cómo lo determinamos? Hemos visto antes que r partido por c es igual a 600. Y r va a ser igual al diámetro partido por 2, es decir, va a ser 110 milímetros partido por 2 igual a 55 milímetros. Así sacamos c. En concreto, c nos va a salir igual, en este caso, a 0,916 periódico milímetros, es decir, 91,6 micras. Entrando en esta expresión de aquí, con C, tenemos que h sub 0 es espesor mínimo de película, va a ser 71,5 micras. Para sacar las pérdidas por fricción, haremos exactamente lo mismo. En el ábaco correspondiente de fricción adimensional, entramos con nuestro número de Sommerfeld y sacamos el valor adimensional de fricción. Es decir, tenemos que R partido por C por F es igual a 12. Despejando F, tenemos que será igual a 12 por C partido por R. Hemos determinado tanto antes C como R, es decir, esto va a ser 12 partido por 600, 0,02. Por lo tanto, nuestra fuerza de fricción en el apoyo A va a ser igual a ese coeficiente de fricción por el valor de la resultante en A. Me sale igual a 0,02 por el valor que teníamos de nuestra fuerza de fricción en A, que era 17.658 newton. Nos sale una fuerza de fricción en nuestro apoyo de 353,16 newton. El par resistente en el punto A va a ser igual al radio por esta fuerza F sub RA. Tendríamos que entrar en metros y esto en newton, el valor que tenemos tanto de uno como de otro, y nos sale un par de resistente 19,4258 newton. Para poder sacar la potencia que tenemos en este apoyo, va a ser igual a el par por el régimen, pero debemos meter nuestro régimen en radianes por segundo y el par en newton metro para que salga en vatios
unidades del sistema internacional. Por lo tanto, metemos nuestro par, 19,42 newton, y nuestra velocidad de giro eran 10.000 RPM, divido por 60 para pasarlo a ciclos por segundo y multiplico por 2pi para tenerlo en radianes por segundo. Tenemos que esa potencia en A va a ser igual a 20.340 vatios. Dividiendo por 735 para tenerlo en caballos tendríamos 27,65 caballos. Esas serían las pérdidas que tendría por fricción en el apoyo A. Para sacar el aceite, busco el aceite, el gráfico de caudal de aceite necesario para que funcione. Entremos con nuestro número de Sommerfeld, con ese 0,6, y obtenemos que en nuestro caso concreto el caudal de aceite necesario para que se forme esta cuña hidrodinámica va a ser igual a 3,6 por el radio, por la holgura, por el régimen en ciclos por segundo, por L. Bien, si operamos con las unidades correspondientes, podemos entrar, por ejemplo, para tenerlo en centímetros segundo, entraríamos en centímetros, esto sería en ciclos por segundo, y L entraríamos en centímetros. Por lo tanto, los resultados serían en centímetros cúbicos por segundo. Tenemos que sería 3,6 por R, que nos han dicho que son 55 milímetros, por lo tanto, para pasarlo a centímetros divididos entre 10, tendríamos C, que nos ha salido 91,6 micras, por lo tanto dividimos entre 100, y ciclos por segundo son 10.000, dividido entre 60, y tenemos que L son 110, dividido por 10, y tendríamos el resultado en centímetros cúbicos segundo. Por lo tanto, tenemos que el resultado son 332,75 centímetros cúbicos segundo. Si lo paso a unidades correspondientes, que serían litros minuto, tendría, para poder pasar de unidades, multiplicaría por 60 y dividiría por 1000. Serían 19,6 litros minuto. Este sería el caudal de aceite necesario para que se formase esta cuña hidrodinámica. Si quiero sacar el caudal que tengo que rellenar, porque nosotros tenemos el cojinete, y se fugaría ese caudal Q sub S de los laterales, entraría exactamente igual con 0,6. Tendríamos que ese valor Q sub S, que es el que tengo que rellenar, sería de 0,28 por Q. Entrando con los valores anteriores, tenemos que Q sub S va a ser igual a 0,28 por los 19,96 litros minuto. Es decir, Q sub S, ese caudal que tenemos que rellenar, va a ser de 5,59 litros minuto, que debería ser el que da el caudal de esa bomba para poder conseguir la lubricación hidrodinámica. Con esto acabamos el ejercicio 5.8.5.